¿Qué escuchamos ahí? Prende el micrófono y decime, porque no tengo idea esta vez. Nati Peluso con Está loco Conociendo Yassam. Rusia. Wow, es Yassam. No sé el nombre igual. Rosario de la Yassam Mendieta Ulibarri. Impresionante. Nati Peluso con Conociendo Rusia. ¿Y la canción cómo se llama? No sé. La escuché, pero no registré el nombre. A ver. Es que son voces muy características. Perfecto Final se llama. Perfecto Final. Me gusta la canción. Lo vamos a sumar a la playlist. Le ponemos Sí. like. Y lo ponemos en la playlist de Punto Uno que está ahí en Spotify. La pueden encontrar, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros en la tapa del diario ¿Qué Punto tenemos? Uno tenemos un recuadro ahí arriba a la derecha. Lo puedes poner en primer plano, Pulpex. Bien. Dice, Trump anuncia el alto al fuego. Fue la noticia que ayer generó un poco de esperanza y de expectativas. Y sí. Por lo menos entre la gente que no quiere guerra, que me imagino uno tiene la esperanza de que sea la mayoría de quienes habitamos el mundo. La cuestión es que a través de la cuenta social ex Twitter, Donald Trump anunció un alto al fuego en el conflicto que siguen de cerca y que ha escalado entre Israel e Irán. El presidente de los Estados Unidos anunció este alto al fuego, el cese al fuego entre Israel e Irán justamente, y según afirmó podría convertirse en permanente. Generó expectativas. Este anuncio llegó luego de un bombardeo por parte de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, y luego de que Irán también respondiera a este ataque de Estados Unidos y también bombardee algunas bases militares de Estados Unidos justamente en Medio Oriente, mientras siguen los ataques cruzados, por supuesto, entre Israel e Irán. Y este anuncio de cese al fuego le voy a pedir que, porfa, si tienen en Twitter, lo tengamos en pantalla luego de que saludemos a nuestro invitado, que nos va a ayudar a comprender un poco más de todo esto que está ocurriendo, porque esto que parecía esperanzador ayer, hoy no lo es tanto. Bienvenido, Oscar Oñatibia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto, un lujo estar con ustedes. Primero, A ver, te voy a proponer un desafío pedagógico. vamos a ver. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto entre Israel e Irán? ¿Y por qué ahora ha escalado? ¿Y por qué se llega a hablar algunos de una posible tercera guerra mundial si justamente este conflicto sigue escalando? Bueno, mira, el conflicto, para plantearlos en contexto, ustedes saben que el Estado de Israel fue creado en 1947, sin embargo no tenía mala relación con Irán. En su momento de la creación, ustedes y quizás el público también lo sabe, que Irán tiene una particularidad, obviamente una civilización milenaria, mayoritariamente persa, pero también pastún, tiene otras etnias, pero no es una nación árabe. El problema de Israel era con los vecinos, principalmente con los países árabes que desconocen justamente la creación del Estado de Israel. Después, uno de los primeros países que lo va a reconocer justamente va a ser Egipto, que es un país árabe, obviamente, van a hacer unos acuerdos en Camp Davis, etcétera, con Estados Unidos mediando. Pero la relación con Irán va a ser positiva porque Irán compite, a pesar de que es un país islámico, con otras potencias árabes en la región, por ejemplo, Arabia Saudita. Bien. Que son Arabia Saudita y Egipto son aliados hoy de Estados Unidos. Uh-huh. Lo mismo que Qatar, y por eso tienen bases militares en esos lugares. Hay otras regiones, como el Líbano, como Siria, que tienen bases militares de Estados Unidos, pero por una intervención militar, claro, y porque están enfrentados, y que muchos de esos grupos también son apoyados por Irán. ¿Por qué? Porque dentro del mundo islámico, y ahora vamos a la cuestión puntual que me preguntas, también hay una división, un conflicto que ellos tienen entre sunitas y chiitas. En este caso, los chiitas es una cuestión de una separación religiosa que... No te apures, por favor, porque bueno, es clave esto, ¿eh? Es clave bien para entenderlo. Yo por una cuestión de tiempo, ¿no? No, metele porque amerita el tema. A menos que te tengas que ir ya. No, la verdad que hice un brunch recién, así que estamos bien de 10. No, vos sabés que justamente esta separación se da cuando fallece Mahoma. Uh-huh. Entonces hay una división entre los seguidores. ¿Quién debía ser o quién debía seguir ese legado del profeta? Uh-huh. En este caso, bueno, Irán es chiita
y hay otros chiitas en la región de esa secta o de esa raíz religiosa, por ejemplo en Irak, en Siria, que son apoyados justamente en frente a los sunitas, que también son musulmanes, pero que, por ejemplo, son apoyados por Arabia Saudita. Entonces hay esa competencia. Bien. Y por el otro lado, planteando otro actor estratégico, está Turquía, que también es otra etnia, o sea, tienen otra nación, otras razas, tienen otras lenguas, pero también comparten... También musulmanes. Musulmanes, sí, pero también tiene para entenderlo geopolíticas. Muy a grosso modo, la división esta a priori religiosa es como que, digamos, la interna que hay, si se quiere, para el cristianismo entre evangélicos y católicos o protestantes y calvinistas, una cosa así, o no tanto. No, yo no suelo hacer las comparaciones porque son odiosas, pero sí es cierto, nosotros desde Occidente, si nos podemos incluir nosotros en Occidente, que es otra discusión, si América Latina es Occidente o no, inclusive qué es América Latina, es otro programa, sí. Pero justamente la división que se dio, por ejemplo, en las guerras religiosas en Europa, la guerra de los 100 años, o la guerra entre protestantes y católicos, y después dentro de los mismos protestantes también, por ejemplo en Inglaterra, ¿sí? Ha generado expulsiones, ha generado todo un proceso histórico que ha llevado a la secularización, que es lo que nos hace, entre comillas, este Estado moderno europeo que muchos países lo han adoptado. Y lo consideran como universal, ¿no es cierto? Acá es mucho más difícil y mucho más complicado analizar, no voy a esa comparación, pero sí hay una división irreconciliable. Muchos de estos estados... nosotros los llamamos como estados y adoptan la soberanía, la cuestión de la integridad territorial. Eso eran todas unas cuestiones que surgen en Europa, por Westfalia, etcétera, una cuestión histórica, pero a la vez yo les digo que muchas de estas culturas que son milenarias tienen prácticas tribales. Entonces también tienen otra forma inclusive de gobierno, de asamblea, cuando ellos se juntan a elegir sus autoridades, sus líderes, y toda una cuestión también es muy tribal, muy sectaria, y eso también lleva al enfrentamiento entre ellos mismos. Ahora digo, en este esquema de que ellos mismos están enfrentados, se plantea Israel u Occidente, que crea el Estado de Israel, que genera primero la resistencia de los países árabes y después las guerras que van a venir con estos países, y en esa relación pro-occidental que Irán era muy cercana a Israel, se produce la revolución hierocrática, es decir, la revolución iraní, que sacan al Shah, que era el rey pro-occidental, un dictador, un autócrata, que en el plano de la Guerra Fría justamente era aliado de Estados Unidos, y genera toda una resistencia, porque la resistencia esta se da también en Afganistán, por ejemplo, frente a los soviéticos, porque algo que tiene Occidente y tiene Rusia, por ejemplo, o lo que era el mundo soviético, principalmente, era esta idea que yo te planteo de la secularización. Entonces esa revolución iraní... Secularización, lo expliquemos, es sacar a la iglesia o sacar la religión de la gobernanza de un Estado, básicamente. Exacto, es así, es lo que a principio del siglo XX Turquía hizo justamente para plantear ese Estado, después que terminaron el sultanato, comienza a pensar en una Turquía moderna, cuando se cae el Imperio Otomano, y dice, bueno, la modernidad viene por la secularización. ¿Democracia liberal o no necesariamente? No necesariamente, pero era esta cuestión de la separación de la religión. Y acá está imbrincada, y ellos tienen esta cuestión de que la religión rige muchos factores culturales también, y genera esa resistencia, lo que ha llevado a esa revolución. Y esa revolución plantea e instaura un sistema que a veces lo llaman teocrático, pero no es teocrático, es hierocrático, porque no gobierna Dios, sino gobiernan los sacerdotes. ¿Sí? Hierocrático viene del griego, ¿sí? Que es el clero o los sacerdotes los que gobiernan. En este caso, con la revolución fue... por eso el ayatolá como autoridad tiene gran prestigio y liderazgo en el país. La ley islámica está sobre lo que serían las leyes comunes o normales,
Y por eso también planteaba la cuestión de Afganistán, que cuando llegaron Al-Qaeda, justamente eran los estudiosos del Islam, frente a lo que los soviéticos querían instalar en los 80 como un Estado socialista, laico, y ellos se resisten. Esa misma resistencia se había dado en Irán frente a esta occidentalización que a partir de ahí, desde el 79, y que se genera después también esta crisis energética y este conflicto que tenía justamente con Irak, que es un país árabe de mayoría suní, pero que en su territorio también tiene etnias chiitas, entran en esas competencias y se genera este conflicto a partir de ahí también con el Estado de Israel. Así que antes eran aliados, pero a partir de esta revolución y esta nueva visión hierocrática de gobierno, de ellos pensar que ellos deben llevar el Islam, inclusive en Afganistán tenemos lo más extremo que vimos, que era cuando ellos piensan la Guerra Santa, esa Guerra Santa que la mayoría de las personas que entienden el Islam dicen, bueno, la Guerra Santa es interna, es una guerra de uno mismo, ¿sí? Que debe hacerse santo, no una guerra contra todos aquellos que no creen claro, en sus dioses, ¿no? En Alá o en sus profetas. Y bueno, y ahí empieza esa escalada que primero pasa a tener una enemistad Irán, diciendo que... ¿Desde cuándo más o menos? No, te digo, a partir del 79. 79 es la revolución de los ayatolás. Ellos desconocen la creación del Estado de Israel, dice que es un Estado que debe destruir, sumado a que ya tenía conflicto con varios países árabes, porque bueno, fue, por ejemplo, Egipto, que te decía, lo reconoce y logran un acuerdo, pero además se suma la cuestión de Palestina. De forma tal que a eso está la cuestión, y ahora vamos a ir, del desarrollo nuclear, que amenaza aún más al Estado de Israel, y por eso la preocupación o el interés que tenía Israel de que no adquiera estas armas nucleares. No obstante ello, ustedes saben, después podemos hablar si quieren del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero bueno, Israel sí desarrolla armas nucleares. Fue Kennedy en los 60, el presidente de Estados Unidos, el que quería inspeccionar y quería evitar que justamente en el Estado de Israel acceda a armas nucleares, y bueno, meses después es asesinado Kennedy también. Es impresionante, sí. Esa historia la leí ayer. Kennedy se oponía al desarrollo de armas nucleares de Israel, y curiosamente tiempo después es asesinado, y el Estado de Israel prolifera el desarrollo de armas nucleares. Sí, el único en Medio Oriente en esa época. Claro, hay en el mundo hay como, y estratégicamente hablando, está dividido en dos, ¿sí? En aquellos que tienen armas nucleares y aquellos que no poseen armas nucleares. El tratado justamente de no proliferación nuclear nos habla de esto y nos dice, es un compromiso que toman todos, solo que no los cumplen, algunos, sobre todo los más poderosos, porque el principio que se adopta, ¿cuál es? Aquellos que no tienen armas nucleares se comprometen a no adquirirlas, a no tenerlas, ¿sí? Y aquellos que la han conseguido se comprometen en algún momento, no dice cuándo, deshacerse de las armas que han adquirido, ¿sí? Es decir, que en algún momento Estados Unidos, la Unión Soviética o Francia deberían dejar también de tener armas nucleares. Pero lo cierto es que estratégicamente esa división entre países que tienen y no da cierta estabilidad también en el mundo, porque pensando racionalmente, que es algo preocupante cuando personas no racionales llegan al poder, se plantea esta cuestión de que evita un conflicto entre bloques o entre países que tienen arsenal nuclear por este límite y esta amenaza de destrucción mutua. Entonces es como un suicidio, ¿sí? Que puede llegar a ocurrir, digamos. También siempre está presente que puede llegar a suceder. Es más, hoy tenemos conflicto, como decía, en esa Tercera Guerra Mundial, que ya existía desde la separación de India y Pakistán. Hay un conflicto, y cómo se decidió, las potencias cómo decidieron solucionar este conflicto, le dieron armas nucleares a cada una. Le dieron a Pakistán y le dieron a la India, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, Pakistán, que también tiene una etnia parecida, compartida con los iraníes, como los Pashtun, que también están en Afganistán. O sea, yo quiero que vean que es todo un mosaico de nacionalidades en Asia, como lo que también es en América. Y lógicamente Pakistán dice que va a cooperar y va a sostener como aliado a Irán, ¿sí? Frente a la India, por ejemplo, que está como enemigo de Pakistán, o frente a Israel en este sentido y en este conflicto.
Bien, me gustó toda la cuestión histórica. Ahora, ¿por qué escala ahora, en este momento, y por qué Irán e Israel? Bueno, es buena pregunta. Primero, está la situación que yo te decía, justo me decías ayer, del cese al fuego y que está acá en el diario. Yo ayer estaba viendo la prensa rusa, pues yo veo varios medios, y también la prensa rusa, y primero la iraní, y después yo para chequear fui a la prensa rusa, y decían que Irán no reconoció que había hecho, a pesar de que Trump había dicho que habían establecido un acuerdo de cese al fuego, Irán dijo que no habían llegado a ningún acuerdo. Y acá lo que vos me planteás, ¿por qué esta escalada? Suele pasar, obviamente Irán en este enfrentamiento con el Estado de Israel, hoy es víctima del ataque de Estados Unidos, que es ilegal, también lo podemos analizar, pero también es cierto que Irán es también este Estado fundamentalista en esta cuestión, o en esta cruzada islámica, si se quiere, que te decía, como esta guerra santa, que también ha dado armas y ha financiado actos terroristas contra el Estado de Israel o contra otro Estado, ¿sí? No ha sido comprobado acá en el caso de la AMIA, pero bueno, había una línea de investigación que los llevan en ese sentido, bueno, que después podemos hablar de esa cuestión. Pero tenemos por un lado esta cuestión de que el financiamiento del terrorismo y de ciertas guerrillas y grupos terroristas, Hezbollah, bueno, en Siria también. Y a otros Líbano, países más próximos de Israel. Sí, exacto, en Yemen y también en Palestina. Y también vamos a darle responsabilidad a Israel, porque hay que ser justo, ¿viste? Justamente, mira, acá tengo una noticia, si me permitís voy a leer, sí, es noticias de ONU, si ustedes la pueden ver, Naciones Unidas sube noticias todo el tiempo, dice Gaza, personas desesperadas y hambrientas siguen enfrentándose a la inhumana disyuntiva de morir de hambre o correr el riesgo de ser asesinados para conseguir alimentos. El ejército israelí debe dejar de disparar a las personas que intentan conseguir alimentos. Entonces esa también es la dureza que se da y la responsabilidad que tiene Israel respecto a este territorio ocupado y este genocidio que está haciendo en Palestina. Bien. Que lógicamente esperemos que se llegue a un acuerdo, y tiene que ser un acuerdo amplio, equilibrado, por eso hay que sumar a todos en la mesa. Uno ve las imágenes de lo que sucede en Gaza, particularmente ya no puedo, me excede y me parece demasiado, y uno ve eso y piensa, ¿cuáles son los límites? Ya no existe ninguno. Y también, ¿qué es lo que tiene que pasar para que eso frene? Y si alguien se va a hacer cargo de todo lo que está pasando ahí. Le escuchaba a un periodista diciendo, dejen de usar a los chicos de escudo. Son los niños, las mujeres, esas son las personas de escudo. Y la responsabilidad, ¿a quién le cabe? ¿Quién va a pagar esas consecuencias? ¿Quién se va a hacer cargo? Esa es mi gran duda, y también mi gran decepción, ¿no? Viendo el mundo en el que estamos viviendo hoy, 2025. Nadie se hace cargo, nadie cumple una regla, nadie asume ninguna consecuencia, y se siguen matando chicos en Gaza de hambre y a balazos. Sí, es triste. Me parece que es súper valioso que lo pongamos en la mesa. Además, la guerra y el conflicto genera estas cuestiones o estas fracturas que justamente quiebran a las personas, a las historias, a las sociedades. Pensaba en mi momento, en mi juventud, no sé, vos, Fran, también te debes acordar, pues somos igual de jóvenes. Estaba el conflicto en Bosnia, en Herzegovina, en todo lo que era Yugoslavia o la ex Yugoslavia, que también se daba este tipo de genocidio y de matanzas. En ese momento me acordaba, ahora que sonaba, ¿te acordás? Había un tema de zombies de Cranberries, que era la cuestión del IRA, esto que me hablas de los chicos que se crean en la violencia, sí, y que parecen zombies, ¿no? Entonces, era esa respuesta a tantos años de violencia. Pero esta cuestión de Gaza es importante plantearlo. Ya lo decía el Papa Francisco, que hoy nos hace falta también, que pedía la paz aquí, justamente condenaba el hecho que el patriarca, por ejemplo, porque quiero decir que en Palestina primero que somos todos seres humanos. Exacto. Pero además de eso también hay católicos, o hay cristianos, más que católicos hay cristianos, también en Oriente Medio, ¿sí? Es de un hecho, lugar donde el Papa Francisco hasta el último día de su vida estuvo en comunicación, por ejemplo, con una parroquia que sobrevivía en Gaza.
Así es. Y después también pensando en los propios, hay docentes en Israel mismo que uno puede disentir, pero esta es una cuestión histórica que dice, los palestinos siempre estuvieron en Palestina, ¿sí? Y Dussel también, que fue un pensador argentino, también planteaba esto, digamos, han vivido ahí desde siempre, ¿sí? Hace 5.000 años que están habitando ahí, y los que vienen a colonizar el Estado de Israel, es como que se han convertido, ¿sí? Es más, ayer lo escuchaba a Putin, le preguntaban por qué no atacaba Israel, ¿no? Una pregunta extrema. Claro, Putin es más medido, entendiendo, ¿no?, de que Irán es un aliado de Rusia, dice, ¿por qué no saltas por Irán? Estoy poniendo en términos futboleros esto. ¿Por qué no ayudas a Irán en esta guerra contra Israel? Le preguntan si ustedes son aliados de Irán. Y la respuesta de Putin fue en el mismo lineamiento que tiene la política exterior rusa. Dice, hay 2 millones de ciudadanos o exsoviéticos de la comunidad, ¿no? Puede ser Kazajistán, rusos, ucranianos, o de Latvia, de donde fuere. De la Unión Soviética. De la ex Unión Soviética que habitan en Israel. O sea, una población de 10 millones, 2 millones son de esa comunidad o lo que era antes la comunidad de los estados, hoy la comunidad de estados independientes. Bueno, acá en la Argentina, para meter un bocadillo, acá en la Argentina durante mucho tiempo atrás se le decía, era muy frecuente que a la gente de la comunidad judía que venía de Europa se les dijera también ruso. El ruso o el polaco en otros casos, pero se le decía mucho ruso porque justamente muchos rusos habían salido de la Unión Soviética y habían afincado en otro lugar. Exacto, inclusive inclusive Polonia, hasta la Revolución Rusa, era parte del Imperio Ruso. El zar era emperador de las 3 Rusias, de Ucrania, de Bielorrusia, de Rusia, y era rey de Polonia, además de rey de Finlandia, etc. Pero voy acá y valoro, acá a la colega, respecto a la cuestión de la humanidad, ¿no? Y esta que no hay límite. Y bueno, y eso desgraciadamente hemos perdido. Eso es lo que Hannah Arendt también nos habla del totalitarismo, cuando ella analiza y que puede volver. En conclusión, no hemos aprendido nada, digamos, Israel tampoco ha aprendido nada de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no hemos aprendido nada y estamos al límite de ese conflicto. Claro. Y la cuestión esta de deshumanizar al otro, ¿no? Que es justamente el totalitarismo es lo que hace. ¿Qué es lo que hicieron los nazis con los judíos, con los homosexuales, con los gitanos, con las personas que eran vascas o que eran diferentes? El franquismo, por ejemplo. Pero aquí pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, reducir a las personas o a los palestinos, ¿sí?, como si no fueran humanos. Y creo que ahí está la crisis. Y se han roto también los códigos en el conflicto. Por eso hablamos de crímenes de guerra. Hoy Irán ataca a aeropuertos o a un hospital en Israel, en Tel Aviv. Israel dice que es crimen de guerra. Pero él también estaba haciendo esos crímenes de guerra en Palestina, sí, en Gaza. Pienso en los líderes del mundo se han pronunciado, basta con la guerra, frenen la guerra, no se puede vivir así. Y Argentina en su particularidad presidencial, en su singularidad, dice, no, nosotros estamos del lado de los justos, estamos donde tenemos que estar, en el lado correcto de la historia. Como metiéndonos donde primero nadie se está metiendo por una cuestión de lógica y humanidad, y segundo, ayer hubo una amenaza de bomba en la Casa Rosada, por ejemplo, justo a las horas. Y prácticamente declarando la guerra. Diciendo, ¿en qué te ayudo, ¿no? Israel? ¿Qué te puedo sumar? Todo esto sin pasar por el Congreso, ¿no? Gratis. Todo esto por Twitter. Gratis. Sí, es tremendo. La política exterior argentina es lamentable. Dicen que está en el peor momento lejos de su historia, ¿no? Mi solidaridad con los colegas, los compañeros que trabajan en Cancillería, obviamente nosotros también, pero sobre todo esta irresponsabilidad del presidente, también la cuestión del Congreso. Bueno, Trump lo hizo también, el ataque preventivo, que es ilegal, sin aprobación del Congreso y sin autorización de Naciones Unidas, como ya lo hicieron previamente Bush en Irak, algo que siempre ha sido condenado por la comunidad internacional. A la vez, los países latinoamericanos, muchos de ellos han condenado estos ataques, hablando de Chile, hablando de Brasil. Hay otros países que llaman al diálogo, como Perú, obviamente como México. Y a la vez, ¿qué nos expone y qué les cuento yo cómo debe ser una política exterior? Una política exterior debe ser estratégica, debe ser a largo plazo, no debe ser cambiante, debe ser sostenida. Ahora, ellos que aplauden el conflicto,
y yo el otro día subí en Twitter, nadie me pone like igual, pero yo igual me expreso. Justamente le subí, hay un libro maravilloso, yo siempre lo recomiendo y digo que si hubiera sido publicado en alemán sería muy popular, pero bueno, es en español. Y ahí hay que descolonizar las mentes, que es de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, justamente, que admiran o dicen admirarlo algunos libertarios. Yo les propongo que lo lean, está descarga gratuita desde Cancillería, lo pueden bajar al libro, que se llama El crimen de la guerra. Ese libro lo escribe Alberdi en el momento en que se produce la guerra de la Triple Alianza, un genocidio también con la nación guaraní, con Paraguay, que él estaba en contra de ese conflicto y lo escribe durante el conflicto. Vayan también las agallas que tenía Alberdi, por eso, bueno, también muere en el exilio. La Triple Alianza contra el pueblo guaraní, explícalo brevemente para la gente. Bueno, brevemente, en el siglo XIX, bueno, ya una guerra en 1864 a 1870, se enfrenta a Argentina, Brasil y Uruguay, que tenían una alianza contra el pueblo paraguayo, un pueblo que tenía una industria, un desarrollo distinto y que no dependía y no colonizaba con Gran Bretaña. Se articula esa alianza, dicen que desde Londres, bueno, y lógicamente ha sido perjudicial para Paraguay, ha perdido amplios territorios, hasta el día de hoy se recuerda eso, esa gesta, y además... Bueno, se ha quedado sin hombres Paraguay. Se ha quedado, justamente combatían ya niños y mujeres porque ya no tenían hombres, y bueno, y eso también limitó obviamente el desarrollo de su país, como el poblamiento, un desequilibrio muy fuerte que bueno, que todavía no ha logrado recuperarse de ese literalmente momento. Se ha forzado un matriarcado en Paraguay luego de esa guerra, porque las mujeres empezaron a ser mujeres de un solo hombre, porque habían pocos hombres y era la única que quedaba un poco, ¿no? Fue un exterminio, como vos le dijiste, un genocidio del pueblo guaraní. Así es, y en este sentido, Alberdi, por eso les digo, lean El crimen de la guerra, condena este tipo de accionar, ¿no? Es uno que se cree liberal, la guerra no es el momento, no es el camino, aparte. La verdad que eso es lamentable que se tome estas decisiones en política exterior, y además porque da lugar, planteando esto que yo les digo a largo plazo, de que Estados Unidos intervenga, así como fue en Irán o en Irak, en cualquier lado, y eso puede ser Panamá, por ejemplo, que ya ha amenazado a Panamá y a su soberanía por el canal, como a cualquier otro territorio, que puede ser México, que puede ser Argentina. Entonces, uno siempre debe estar acompañando el derecho, porque es el derecho internacional, el acuerdo que tienen los estados de vivir en comunidad, ¿no? O en sociedad internacional. El derecho internacional del país, la política exterior, se tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Se tiene que ser una construcción. Me imagino y hago una analogía, pensaba, cuando acá estábamos discutiendo el tema del RIGI y demás, decían, no, a las empresas extranjeras vos les tenés que dar seguridad, que tus reglas del juego no van a cambiar por un buen tiempo. ¿Lo mismo sucede con la política exterior de los países? Y la política exterior más que con las empresas, digamos, ¿sí? Porque las empresas duran unos años, los estados no sabemos cuántos duran, pero sí, uno para ser un país confiable justamente debe estar sostenido en una política de amistad, de cooperación, abierta y sostenida, ¿sí? La verdad que también no ayuda enfrentar o entrar en conflictos o enfrentamientos que tampoco le ayudan a tu país, ni a su comercio, ni a su gente, así como vos decís. Entonces, ¿por qué lo hace? Y además porque somos una zona de paz, sí, ¿no? Es decir, nosotros, como en los tratados de Tlatelolco, por ejemplo, que nosotros firmamos, en donde en toda América del Sur, desde México, que ha sido impulsado desde México, no hay armas nucleares, también fue un acuerdo duro a llegar. Argentina fue uno de los últimos países en firmar, lo que obligó a Brasil a firmar ese tratado, abandonando la pretensión que tenían los militares también de crear arsenal nuclear en nuestra región. Entonces, es fundamental pensar que el desarrollo y la paz va por otro lado, porque hay que pensar quizá en el desequilibrio mental o el fanatismo que tiene la persona que gobierna este país. Entonces esa sería la explicación, digamos. Sí, yo creo que... Así nos tenemos que conformar por eso y me da bronca. Y yo creo que las ideologías no ayudan a una política exterior. Kissinger también lo planteaba, ¿no? Uno no puede tener una política con mucha ideología. Por eso, Estados Unidos en su momento, en Kissinger, hoy creo que le falta Kissinger a Estados Unidos, se acerca a China, ¿no? Con toda la condena que nosotros le hacemos a Kissinger desde América Latina, ¿no? Claro. Porque hemos sido víctimas de sus políticas. Claro. Pero digo, en función de Estados Unidos, él pensaba de
que Estados Unidos no tiene que tener una ideología 100%, sino que lo que él debía hacer era dividir el bloque soviético, y por eso el acercamiento que tiene hacia la China comunista, ¿no? Que es la que gobierna hoy China. Un pragmatismo, sería pacifista también, con un objetivo. Acá escribe Mariela: ¿qué se puede esperar de un presidente que el 20 de junio flameó la bandera de Israel? Me lleva a una pregunta esto. A mí honestamente me preocupó mucho el hecho de que el presidente Javier Milei enarbole y se involucre tanto en el conflicto. De hecho, cuando empezó a escalar notablemente, ya gráficamente, el conflicto en el territorio, el presidente Javier Milei todavía se encontraba en territorio israelí. Ahora yo te pregunto, con el involucramiento que hace el presidente Javier Milei con el Estado israelí y el desafío y la provocación que le hace a la República de Irán, ¿no mete a la Argentina en un conflicto y en un riesgo innecesario, incluso teniendo en cuenta los antecedentes de los atentados que sufrimos tanto en la AMIA como en la Embajada de Israel acá en nuestro territorio? Sí, exacto. Ustedes saben que esos atentados no fueron gratuitos, sino que Argentina, en la época de Carlos Menem y en una visión que tenía de una alianza, o relaciones carnales que le llamaban con los Estados Unidos, había enviado al Golfo, cuando estaba en la guerra del Golfo, sumándose, sí, como al carro de los vencedores, y luego llegaron los atentados aquí en territorio argentino, y que nos ha costado muerte de nuestros ciudadanos. Uh-huh. Sí, a mí me sorprende porque parece como que está militando, que quiere ser presidente de Israel, es decir, o sea, que vaya y que lo voten ahí, que adquiera esa ciudadanía. Nosotros tenemos otra forma, me parece, y esta es una discusión, y también es bueno que lo planteemos para ver con qué nos identificamos nosotros. Es lo que más me planteas. A mí más no me duele que levante la bandera de Israel, porque él es así como es. Pero sí me duele, por ejemplo, que esté por cerrar el Instituto Belgraniano, ¿sí? Que es un instituto que preserva, y nosotros más que nadie, también Santa Fe, por Rosario, pero Belgrano fue uno de los gobernadores de Salta, ¿sí? Después de la batalla de Salta, el que ha tomado el cargo, ha luchado en el norte de nuestro país y ha sido el padre de la patria, y cerrar ese instituto fundamentado en lo que él dice, o en reducción de gasto. ¿Qué gasto te puede dar una secretaria y un técnico administrativo que trabaja para el archivo y para preservar el valor patrimonial, cultural de Belgrano y la identidad nacional? Entonces, eso me duele a mí, ¿sí? Y que pretenda gastar dinero en apoyar guerras extranjeras que nada tenemos que ver y que nada tenemos que ganar, porque atrás de esta guerra tampoco gana Israel. Acá hay otros, yo les recomiendo un libro que lean, Who Rules the War? ¿Quién gobierna el mundo?, de Noam Chomsky, que nos habla de esto, ¿no? Hay intereses, ¿no? Yo digo, la industria armamentística, digamos, ¿quiénes son los ganadores del conflicto? O algunas empresas petroleras. Hay alguien que está apostando a esta guerra, y ellos van a ser los que se van a llevar los dineros y se van a llenar los bolsillos de dinero, y no la gente ni de Israel, ni de Irán, ni de Palestina, ni de Siria, ni de Líbano, ni de Qatar, que va a sufrir esto. Y además nosotros mismos, ¿no? Como decir, me voy me voy a Madrid y puedo tener un atentado, o estoy llegando de Ezeiza y puedo sufrir un atentado. O sea, porque esto va a llevar, este conflicto va a ser a largo plazo, me parece, si no se llega a una solución consensuada entre todas las potencias, es decir, donde China, Rusia, Irán y todos los países que participen para una paz estable, con Estados Unidos e Israel, y va a ser de una estrategia indirecta, ¿sí? Porque como lo hizo Vietnam en su momento, solamente ahora en este momento de globalización va a ser dispersa, ¿no? Entonces no va a combatir de forma tradicional, va a ser una guerra, ¿sí? Como a través de atentados terroristas, a través de secuestros, a través de más inseguridad, a través de mayor tráfico de armas, violencias. La verdad que es un mundo que requiere solución, no más conflicto. Trajiste un libro, Sí, para no perder la costumbre. Me encanta. Sí, traje un libro porque no sabía qué mensaje dar de cierre, y lo traje en mi biblioteca, un libro que me gusta mucho, no sé si se ve. Sí. El reino de Dios está en nosotros. A ver ahí. Ahí. Poner en pantalla en primer plano Pulpex. Es de León Tolstoy.
Bueno, no sé si lo conocen a León Tolstoy, me imagino que sí, es un Sí, clásico, un escritor ruso. Y esta obra la traje porque, bueno, él cuando nos habla de el reino de Dios está en nosotros, trata del sermón de la montaña que tenía Jesús en relación de que uno, ¿sí?, debe obedecer, ¿sí?, las reglas, por ejemplo, el no matarás, y que es fundamental en nuestra religión, ¿no? Digo, el catolicismo, que también lo tienen los musulmanes, y bueno, y también el judaísmo. Es más, Milei el otro día hizo jurar sobre la Torá, que justamente ahí, que es base de nuestra religión, también está la cuestión de, bueno, Caín y Abel, ¿no es cierto? Que es este conflicto árabe-israelí, nos habla de eso, o la cuestión de Palestina que me decías vos. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, y él le dice, y yo me debo hacer responsable de mi hermano, dice, porque lo acababa de matar. Y sí, uno se tiene que hacer cargo de su hermano. Y creo que más allá no se puede aparar nadie en ninguna religión para matar a otra persona. Entonces, atrás de eso hay otros intereses. No es porque son judíos, no es porque son musulmanes, o no es porque son católicos, no es por ahí la cruzada, sino que cada uno tiene otros intereses estratégicos que uno debe de velar y debe hacerse cargo del hermano. Muchas gracias, Oki. No, a ustedes, gracias. Pone musiquita, Pulpo. ¿Pantalla blanco y negro o Sí, vamos a pausa? no, blanco y negro, pues Que ya nos nos quedan vamos. minutitos. Sí, aprovechemos lo que queda. Ya venimos.